Alumnos, buenos días. Quien les habla es el profesor Marcelo Camacho del curso de Matemáticas. Hoy día, el lunes 11, empezamos el tema de manera virtual. El tema es algo que ya lo hemos visto el año pasado. Es el tema de semejanzas. Rápidamente, esta es toda la teoría en esta primera parte y empezamos con 6 problemas por el día de hoy. El día de mañana continuamos con el avance del libro. El tema de semejanzas. Hablar de semejanzas, su mismo nombre le dice semejanzas iguales, ángulos de iguales proporciones viene a ser en geometría. Un caso típico o común es el que vamos a tener en este caso. Es un triángulo ABC, tenemos los lados 5, 2 y 3. Tenemos otro triángulo BDF con las medidas 10, 4 y 6. Entonces yo digo 4 y 2. 4 entre 2, ¿cuánto es? 2. 10 entre 5. 10 entre 5, ¿cuánto es? 2. 6 entre 3. Entre 3, ¿cuánto es? 2. Miren, la división de los lados me salió el mismo cociente. 2, 2, 2, 2. Significa que este triángulo es semejante, este símbolo es semejante a este triángulo. No quiere decir que es igual, son semejantes, ¿ya? La palabra en geometría es la palabra de semejantes. ¿Y cuál es la teoría de Sigo? El matemático que lo hizo fue Tales, a tal punto que este tema de Tales se le considera el teorema de Tales, conocido como los triángulos con semejanza, que son semejanzas. Bajo ese simple criterio se puede decir también que si ambos ya sabemos por los lados que son semejantes, si esto es alfa, esto automáticamente es alfa. Profesor, pero este chiquito es grande, sí, pero vemos que crecen en todos los lados en la misma proporción. Si esto es beta, esto es beta. Si esto es phi, esto es phi. Entonces se dice que a lados iguales, ángulos iguales. Con este pequeño concepto y algunos teoremas que vamos a ir viendo en el transcurso de la clase, vamos a empezar. Entonces pasamos a la clase 4 en su libro de actividades, la página 332. Empezamos con el problema 1. En el problema 1 me dan esa figura y me dicen, si MNLP es un cuadrado A, calcule AB. Entonces me dan la figura y me dicen, MNLP es un cuadrado, significa que cuando es un cuadrado, los 4 lados que son iguales. Pero miren, 90, ¿qué pasa si a este le pongo un alfa y este un beta? Automáticamente yo sé que alfa más beta valen 90 grados, ya que con este 90 suman los 180. Pregunta, 90 grados más alfa, ¿cuánto le faltaría a este lado para hacer 180? Beta. ¿Por qué? Porque alfa más beta miden 90 grados, más este 90 suman los 180. Pregunta, 90, beta, ¿cuánto sería esto? Alfa. Y ahora, si vemos bien este triangulito, alfa, bolita, beta, 90, ahora vemos el otro triángulo, alfa, bolita, beta, 90, significa que los triángulos que son semejantes. Entonces quiere decir que la semejanza de estos dos triángulos, los he separado y los he puesto en esta posición para que vean que son iguales, quiere decir que si alfa se lo pone 7, a este alfa se le va a poner 7. Si a esta beta se le opone 2, a esta beta se le va a poner 2. Por lo tanto, ¿qué me pide calcular? X. ¿Y X qué sería? 7 más 2. ¿Y 7 más 2 cuánto es? 9. Como ven, el primer problema de semejanzas es algo sencillo, típico. Ahora vamos a pasar al problema 2. En el problema 2 me dan la siguiente figura, me piden calcular X. Con la misma teoría y el mismo criterio de la pregunta anterior, yo me digo, si este es 90, yo le pongo alfa y este le pongo beta,
bajo el mismo concepto, todo esto debe medir 180. Alfa, 90. ¿Cuánto debe medir este ángulo acá? Beta. ¿Por qué? Porque alfa más beta, ¿acá cuánto suma? Alfa más beta deben sumar 90 grados. Pregunta, si esto es 90, esto es beta, esto sería alfa. Bajo el criterio de que veo automáticamente que tanto este triángulo con este triángulo son semejantes, no existe la palabra igual, semejantes. ¿Por qué? Porque está alfa, bolita y beta. Alfa, bolita y beta. Con eso puedo asumir lo siguiente. Si a beta se lo pone 4, a este beta se lo pone 4. Si a este alfa se lo pone 6, al siguiente alfa se lo pone 6. Por lo tanto, se puede afirmar que x es igual a 6 más 4 igual a 10. Ahora pasamos al problema 3. En el problema 3 me dan el siguiente enunciado, donde me dan un triángulo ABC y CDE. Pero con un simple criterio que vemos automáticamente. Alfa, bolita, teta. Alfa, bolita, teta. Automáticamente yo digo que los dos triángulos que son semejantes. Por este lado los he puesto en la misma posición para que no se mareen. Y yo asumo entonces que me piden calcular acá x más y. Quiere decir que yo tengo que calcular los valores de x y los valores de y. Quiere decir que si alfa se lo pone 7x menos 10 a este alfa, x más 20, que son los dos lados, son semejantes. Por lo tanto yo los debo igualar. Esta x que está sumando pasa a restar, sería 6x. Este menos 10 que está restando pasa a sumar al otro lado, sería 30. Por lo tanto, x ¿cuánto vale? 5. X vale 5. Ahora, me piden calcular x más y. Ahora tengo que calcular y. ¿Cómo asumo y? A teta se lo pone x menos 2y. A teta se lo pone y menos 1. Por lo tanto, como son triángulos semejantes, significa que estos dos lados que son iguales. Entonces los igualo sabiendo ya que en este lado x, que lo que vamos a calcular en el otro lado, vale 5. Por lo tanto, este menos 1 que está restando pasa para el otro lado, sumando 5 más 1, 6. Este menos 2x que está restando pasa para el otro lado, sumando y sería 3y. Por lo tanto, y vale 2. ¿Qué me pide? No me pide ni x ni y, me pide la suma de los dos. Por lo tanto, x más y sería 5 más 2, 7. Ahora, jóvenes, pasamos al problema 4. En el problema 4 me dan esa estrella y me piden calcular el valor de, ¿qué me piden ahí? Por el método del teorema del triángulo, vamos a calcular el valor de alfa. Entonces, jóvenes, si asumimos, aquí tenemos que asumir resultados y es un problema más avanzado, podemos decir lo siguiente. Si a este ángulo yo le pongo beta y a este ángulo allá yo le pongo phi. Profesor, ¿por qué le he puesto phi? Simplemente porque estos ángulos no tienen nada, yo tengo que asumirle con otros datos. Y tengo de este triángulo DBC, que tengo beta más 2 alfa más phi, jalo ese triángulo. Pero jóvenes, miren, si beta, phi la asumo como este lado, también puedo decir, miren, acá también hay 2 alfa. Por lo tanto, asumo que este lado y este lado, ¿cuánto se lo pone este lado? Beta. ¿Cuánto se lo pone este lado? Phi. Por lo tanto, asumo que este triángulo DBC es semejante al triángulo ABE. Teniendo los dos triángulos como semejantes, asumo yo con la primera
teorema del triángulo, que la suma de los tres lados de un ángulo interno, o sea, beta más phi más 2 alfa es igual a 180, donde beta más phi, ¿a qué viene a ser igual? Este 2 alfa que está sumando pasa para el otro lado restando. Y tengo mi primera ecuación. Ahora, si observamos bien la figura, este teorema lo hemos estudiado anteriormente, es el teorema del boomerang. Esta figura acá, lo estoy jalando para este lado, y donde obtenemos que, según el boomerang que me dice, 4 alfa, o el ángulo que está en el exterior, es igual a la suma de los ángulos que están interiores. Alfa más beta más phi, alfa más beta más phi. Este alfa que está positivo, ¿cómo pasa para el otro lado? Con negativo. 4 alfa menos 1 alfa, 3 alfa. 3 alfa, ¿qué sería igual? A beta más phi. 3 alfa, acabo de decir que es beta más phi. Pero, beta más phi ya lo calculé en el triángulo. ¿Y a qué es igual beta más phi? 180 menos 2 alfa. Este 2 alfa que está como negativo pasa para el otro lado y sería 3 alfa menos 2 alfa, más 2 alfa, 5 alfa igual a 180. Ese 5 que está multiplicando pasa a dividir 180 entre 5, 36 grados. Alfa vale 36 grados, que es lo que me piden en el problema. A ver, chicos, ya por último, vamos a hacer el problema número 5 y el día de mañana ya seguimos con el problema 6, 7 y 8. ¿Está bien? El problema 5, me dan esta figura, como lo vemos ahí en la pantalla, que lo encuentran en su libro de actividades, y si bien no me dice mucho, yo les he dicho a ustedes que yo puedo asumir, como lo hice en el problema 4, asumir un valor en los ángulos. ¿Qué pasaría si aquí yo le pongo beta? Por colita de ratón, alfa más beta, este ángulo debería sumar alfa más beta. Ya tengo alfa, entonces este ángulo de acá que sería beta. Y si vemos bien ahora tengo beta bolita, 7 beta bolita, 7 beta bolita. ¿Qué significa? Que estos dos triángulos que son semejantes. ¿Ya? Entonces, al asumir que los dos triángulos son semejantes, yo me digo alfa 7 beta bolita, entonces 7 beta bolita. ¿Qué me faltaría aquí? Que esto sea alfa. ¿Está bien? Sabiendo eso, que mis triángulos ya son, yo digo, si a beta se lo pone 4, ¿cuánto se le puedo poner a este beta? 4. Y a mí me piden calcular x. ¿Y x qué sería? 7 más 4, el valor de x sería 11. Chicos, hasta ahí terminamos el tema de hoy. El día de mañana nos conectamos 9:30 para avanzar al menos 3 problemas más de libro de actividades durante la única hora que nos toca. Muy buenos días.